Buenas tardes, el día de hoy vamos a hacer una exposición sobre electrónica análoga, la historia de algunos componentes y aplicaciones en robótica y automatización. Los integrantes son Juber Fayan Sánchez e Isaac Niño. Empecemos por todo circuito electrónico está formado por algunos componentes básicos, los cuales son resistencias, potenciómetros, LDR, termistores, diodos y diodos LED, condensadores, transistores, circuitos impresos e integrados. Algo de la historia de la electrónica. En 1947, J. Mauchly y J. Eckert crearon ENIAC, la primera computadora electrónica con 18.000 válvulas de vacío. Pues las válvulas de vacío las voy a explicar de pronto más adelante. En 1948, W. Shockley, J. Barden y W. Bradstein crearon el primer transistor en los laboratorios Bell. Este sustituyó a la válvula de vacío por su mayor fiabilidad y menor tamaño y menor costo. La historia de sus componentes: se dice que la electrónica comenzó con el diodo de vacío inventado por John Ambrose Fleming en 1904. El diodo vacío es este que podemos ver acá en la parte izquierda, y este trataba como un tubo de vidrio que contenía dos electrodos. Uno de estos, un filamento de estos era el cátodo y el otro era el ánodo. En 1906 el investigador Lee De Forest inventó el triodo. El triodo es el que vemos en la parte del medio, una imagen de la que vemos en la parte del medio. Y este dispositivo es básicamente como el diodo de vacío, pero se le añadió una rejilla de control situada entre el cátodo y la placa con el objeto de modificar la nube electrónica del cátodo, variando así la corriente de la placa. Y acá en la parte derecha podemos ver una imagen donde nos muestra los componentes y cuáles son. Tenemos el filamento calefactor o cátodo, la rejilla, que es la que está con el medio, la placa o el ánodo, el zócalo y las patillas de las conexiones. Esto constituyó sin duda la base que se necesitaba para que surgieran los primeros receptores de radio, amplificadores de sonido, televisores, etc. Después aparecieron los tétrodos y péntodos, así como otras válvulas miniaturizadas que se aplicaban con alta potencia. Acá tenemos una imagen de cómo era el tétrodo y una imagen donde nos muestra los componentes y cómo van distribuidos. Dentro de este tenemos una placa, una rejilla de control, el cátodo, filamentos y rejilla pantalla. Y acá tenemos una en otra panorámica. Y a mano derecha tenemos una imagen del péntodo y, y también una imagen donde nos muestra los elementos. En 1948 aparece el transistor, invento que se le atribuye a Barden y Bradstein, lo cual además permitió aún más el grado de miniaturización. En el año 1949 aparece el transistor de unión, y acá tenemos una imagen. Esto es de una réplica de un transistor, y tenemos el símbolo de lo que se conoce como transistor. Tenemos que tiene tres patas de conexión: la B de base, C de colector, la E de emisor. Y acá tenemos una imagen de los transistores, del más viejo y como al más de los diferentes tipos que hay. Existen dos tipos de transistores, el NPN y el PNP. El transmisor tiene tres terminales, las tres que decía anteriormente: el emisor, la base y el colector. Se asemeja a un triodo. La base sería la rejilla, en este caso esta, la rejilla de control. El emisor sería el cátodo, en este caso acá el emisor, este sería el cátodo comparándolo con un diodo, y el colector la placa. El transistor de unión es uno de los componentes más utilizados actualmente en la electrónica análoga. Algunas de sus ventajas es que es de menor tamaño y mayor fiabilidad, y mayor su rendimiento energético. Y conectándolo bien o polarizando bien las tres terminales que tiene este, se puede conseguir o controlar una mayor corriente del colector
del colector con una mayor corriente base. Este también con una menor corriente base. Este nos sirve como interruptor o amplificador de señales. El diodo de vacío fue desbancado más rápidamente que las válvulas amplificadoras por el diodo semiconductor, que se empezó a utilizar en 1920, aunque se conocía de más antiguo por ser utilizado en el receptor de radio a galena, un diodo que estaba formado por cristal de galena. Y acá encontramos la válvula de vacío, que también llamada válvula electrónica, válvula termoiónica, tubo de vacío o bulbo. Este es un componente electrónico utilizado para amplificar, conmutar o modificar una señal eléctrica mediante el control del movimiento de los electrones en un espacio vacío a muy baja presión o en presencia de gases especialmente seleccionados. Y acá vemos una imagen de cómo es la válvula de vacío. Aunque actualmente las válvulas de vacío fue siendo como desplazada, digámoslo así, ya que se empezó, después de que se implementara el transistor y demás componentes, pues esta fue como perdiendo su utilidad. Pero actualmente en algunas aplicaciones se le da algunas aplicaciones específicas para lo que esta es conveniente, y una de esas serían los transmisores de radio de frecuencia alta, potencia de radares y entre otros. Algunos sistemas analógicos que actualmente ya son digitales, las fotografías actualmente con cámaras digitales, grabaciones de video, discos para formatos digitales DVD, grabaciones de audio, discos compactos, CD, DVD, etcétera. Los carburadores de automóviles actualmente son controlados por microprocesadores integrados. El sistema telefónico, internet, protocolos IP, etcétera. Semáforos controlados por computadores. Efectos cinematográficos, ediciones de video y sonido digitalizado. Y pues este sería el fin de la presentación. Pues actualmente todos estos componentes y demás que no nombré ya pues están en menor tamaño y son más eficientes que los que anteriormente se empezaron a implementar. Gracias. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Isaac Niño Vendiverso y pues en esta ocasión voy a hablarles sobre la aplicación de los diferentes componentes en análogos en la robótica y en la automatización. Pues en estas dos áreas son muy importantes ya que nos permiten eh, el control o la protección de cada uno de los diferentes componentes. También nos permiten saber el estado de tal mecanismo. Eh, en la robótica contamos con la robótica Benz, la cual fue pues inspirada por el ingeniero Mark Tilden. Esta se basa pues en solo circuitos análogos. Esta es la desventaja, tiene una gran desventaja ya que no permite controlar o no se permite programar el automatismo o el robot para diferentes actividades, sino pues tiene una actividad ya concreta, fija y ya prescrita. Pues los diferentes componentes eh, usados en cada uno de los circuitos análogos está la resistencia. Estas sirven como eh, unas reductoras o reductoras de intensidad o de presión, de tensión, las cuales pues nos sirven de protección para otros componentes que ya tienen una tensión nominal prescrita y pues no pueden superar tal tensión. Estas resistencias pues por lo general tienden a por lo en, su función es disminuir la tensión o disminuir el flujo de corriente que pasa a través de ella y así pues entregar la tensión o la corriente necesaria para el componente. Otros utilizados son las resistencias variables. Tenemos un LDR, una resistencia variable en cuanto a la luz. Este
funciona pues eh, aumenta o disminuye su capacidad resistiva en cuanto a la luz. Cuando detecta o hay presencia de luz, pues aumenta su resistividad, y cuando impidiendo el paso o el flujo de corriente. Y cuando detecta oscuridad o no detecta luz, eh, disminuye su resistividad, permitiendo el flujo de corriente hacia otro componente, el cual pues indica el estado o permite la activación de otro componente. Eh, Tenemos el termistor. Estos termistores pues son variables a la temperatura, los cuales pues nos permiten controlar controlar algún otro componente para respecto a la temperatura. Tenemos o utilizamos los diodos. Tenemos conocimiento de los sensores infrarrojos, los cuales pues son utilizados para detectar algo en la automatización o en la robótica. Son utilizados para la detención o para saber si hay algún objeto o hay alguna cosa que esté delante o en alguna posición de la pieza, para detectar objetos. Esos diodos, este diodo infrarrojo pues funciona emitiendo una luz muy diminuta, y está el receptor, el cual recibe eh, esa luz cuando hay eh, un objeto o hay una obstrucción frente a ellos. Tenemos los diodos LED, los cuales pues sirven para indicar el estado del automatismo de la máquina o indicar algún estado en el cual se encuentra nuestra máquina. Están los transistores. Estos son se pueden similar como un interruptor, los cuales cuentan pues con tres pines. Está la base, que es el pin del centro. Está pues el emisor y el colector, que son los pines de los lados. Este transistor funciona al haber alguna tensión. Tiene tres estados de función. Cuando está en corte, que el cual no tiene voltaje en la base, en el pin del medio, entonces no permite el flujo de corriente de emisor a colector o de colector a emisor, dependiendo del tipo de transistor. También el estado de activación, el cual al haber un voltaje de 0.7 voltios, pues este permite el flujo de corriente de el emisor o al colector o viceversa. Y de saturación, que es cuando hay una tensión mayor a 0.7 voltios, eh, permitiendo el flujo de corriente del emisor a colector o viceversa. Este compuesto pues ha sido un pionero para ahora lo que es un micro procesador, ya que con un conjunto de estos transistores se puede formar diferentes compuestos más avanzados. Tenemos los sensores inductivos, también los sensores capacitivos. Estos sensores inductivos eh, detectan pues la presencia de algún objeto metálico, y pues dependiendo de si hay algún objeto o no hay algún objeto metálico, envía una señal analógica hacia algún receptor. Y igualmente el capacitivo
funciona, tiene un uso más amplio porque ya detecta muchos más materiales como lo es plástico, como lo es vidrios, como lo es metales, agua, dependiendo pues de la densidad. Pues cada uno de estos componentes ha sido o son muy importantes para la robótica y la automatización. Eh, pues muchísimas gracias y hasta luego.